El último de los métodos de modulación que vamos a ver es lo que se llama QAM. Bueno, QAM es un método mixto, en realidad. QAM significa Quadrature Amplitude Modulation, o modulación de amplitud en cuadratura. Es un método mixto, ¿por qué? Porque es una mezcla de fase y amplitud, ¿sí? Se prefiere esta modulación de amplitud a la de MPSK cuando, digamos, para M igual a 16, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se puede demostrar que tiene un mejor comportamiento frente a los errores, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito. Eh, bueno, como decíamos, esta técnica permite colocar QAM 4 bits, por ejemplo, en cada cambio de señal, operando a 2400 baudios, logrando que se puedan transferir 9600 bits por segundo, ¿sí? En este caso, M, para este caso, sería lo que nosotros llamaríamos 16 QAM, ¿sí? Bueno. Bueno, justamente lo que dice acá esto, que los Magnitude T de B29, ¿cierto? Que trabajan a velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo, utilizan una portadora de 1700 Hz, sí, bien de 1700 Hz, recuerden que está dentro del espectro de los 300 y 3300 del módem telefónico, utiliza 16 posibles combinaciones con 8 ángulos posibles combinaciones, ojo, con 8 ángulos de fase y 4 amplitudes, de las cuales utiliza algunas, ¿no? Bueno, el modulador sería algo como esto, que ven medio parecido al anterior, pero en este caso tenemos, bueno, el ejemplo que estoy planteando acá es lo que llamamos modulación 8QM. 8QM significa que M es igual a 8, por lo tanto tenemos 8 símbolos. Y QAM significa que vamos a utilizar amplitud y fase, ¿sí? La forma más fácil de verlo, como siempre, es el diagrama de modulación, el diagrama de constelación. Fíjense que existe más de una forma de llevar a cabo este proceso. Fíjense, acá tenemos dos amplitudes, ¿sí? Y podemos ver que tenemos 4 fases, ¿sí? Acá tenemos una amplitud, acá podemos decir que tenemos otra amplitud, pero las fases son distintas y este también es distinto, ¿sí? O sea, hay más de una forma física de poder realizar estas modulaciones multinivel cuando superan los 8, cuando m es igual a m es 8 superior a 8. Y para este caso, esto se puede ver como que entran 3 bits, ¿sí? Acá se almacenan 3 bits, 1 nuevamente va a ser la componente in phase, Q va a ser la componente en cuadratura, y acá el tercer bit, fíjense, entra a ambos, a ambos circuitos, que en este caso lo que hacen es, a partir de, de 2 bits, de las tensiones de 2 bits, generar una onda que puede tener 4 amplitudes. Por eso se acuerdan el serial de PAN 2 a PAN 4. O sea, acá entran 2 bits y acá salen, o pueden salir 4 amplitudes. Esas 4 amplitudes que pueden salir acá o acá, entran recién al modulador que hemos visto en la parte anterior. Y como consecuencia de ello, podemos tener algunas de estas gráficas. Bueno, por ejemplo, para ejemplificar esto, por ejemplo, el modem B29 que trabaja 9600 bits por segundo y que utiliza, como dijimos, 16 símbolos, o sea, M es igual a 16, y en consecuencia puede transmitir 4 bits por cada símbolo, ¿sí? Esto es simplemente para que vean, utiliza esa constelación, eso está es un estándar eso, ¿sí? Y acá pueden ver, voy a ejemplificar, cómo se pueden ver, cómo se codifican los bits. Por ejemplo, este que está acá, ¿sí? La combinación 1001, ¿sí? Correspondería a este 1, corresponde a una amplitud de 5 voltios, fíjense que la más grande es que utiliza 5 amplitudes, 5 voltios, 3 raíz de 2, 3 y raíz de 2, ¿sí? 4 amplitudes, donde 5 voltios es la más grande de todas, ¿sí? Y por otro lado, 001 codifica, digamos, un tribit, ¿sí? Con un cambio de fase de 0 grados. O sea que el 1101 está
está representado por una amplitud de 5 voltios y una fase de 0 grados, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, este de acá es el 0011, ¿sí? Está, fíjense, utilizo la menor de las amplitudes, o sea, 0 está, utilizo la amplitud esta que es raíz de 2, porque si esto es 1 y esto es 1, esto es raíz de 2, ¿sí? Y el 011 se corresponde con una fase de 135 grados, o sea, 90 más 45, 135 grados. O sea que el 001 está codificado por una amplitud que es raíz de 2, ¿sí? Y una fase que son 135 grados. Bueno, lo mismo podemos realizar, o digamos, podríamos ir este cuadro para ver cómo el resto, cómo está codificado, ¿cierto? Cómo están representados los 4 bits con distintas amplitudes y distintas fases. ¿Sí? Bueno, o sea, resumiendo entonces, la modulación de amplitud en cuadratura es una técnica de modulación mixta que utiliza tanto amplitudes, modulación de amplitud como modulación de fase, y de acuerdo a la cantidad de símbolos que se quieren transmitir, perdón, de acuerdo a la cantidad de bits que se quieren transmitir, utiliza una cierta cantidad de niveles que, como dijimos, reitero, esa mezcla, digamos, de esos niveles, ¿cierto? Son una mezcla de amplitud y de fase. Bueno. Acá en este cuadro les resumo entonces bueno, una cosa importante que no dije acá, ¿cierto? Porque lo dije para el QPSK, es que para QPSK dijimos que utilizábamos la mitad del ancho de banda, ¿sí? De que utilizaba la modulación BPSK. Bueno, y yo lo dije, pero no lo volví a reiterar, a medida que aumentamos la cantidad de niveles, la cantidad de niveles, la cantidad de bits que podemos transmitir por cada símbolo, es menor la cantidad de ancho de banda que vamos a utilizar. Entonces, se puede mostrar, acá le hice este cuadro, donde si llamo B al ancho de banda de la señal de banda base, ¿sí? Entonces, en ASK, como vimos, el ancho de banda utilizado es 2B, ¿sí? O sea, ese es lo que llamamos, ¿se acuerdan? El ancho de banda de nulo a nulo, ¿sí? En BPSK vimos que era igual, también era 2B, y en QPSK vimos que era igual a B. Se puede demostrar que para 8 PSK es 2B sobre 3, para 16 PSK es B sobre 2, y como ven, cada vez vamos aumentando la cantidad de niveles, ¿sí? Donde cada nivel sería este valor que está acá sería m igual a 8, m igual a 4, m igual a 2, m igual a 8, m igual a 4, acá tendríamos m igual a 64, y como ven, el ancho de banda desde 2B va disminuyendo a B sobre 2, y por ejemplo a B sobre 3, ¿sí? Si ustedes analizan un poco el cuadrito, se puede determinar que el ancho de banda de la señal modulada es 2B sobre n, donde n es la cantidad de bits que se van a transmitir por cada símbolo. ¿Sí? Esto es como para que lo mastiquen un poco, piénsenlo, y van a ver que en el caso, en lo ideal, ¿cierto? Esto pasa como les estoy diciendo. Bueno. Por otro lado, como ya para ir terminando, la capacidad de canal, habíamos dicho que para canales sin ruido, la capacidad de canal era 2B por el logaritmo en base 2 de M, donde B, ¿cierto?, era el ancho de banda, digamos, de Nico y de mi canal, ¿no? Luego, como la planteé al principio de la charla, si el ancho de banda del canal telefónico es de 3 kHz, entonces la capacidad de canal sería 6.000 bits por segundo si transmitimos 1 bit por símbolo, ¿cierto? Entonces, pero como hemos visto, ¿qué pasa? Yo puedo aumentar, ¿cierto?, la capacidad de mi canal de transmisión si puedo aumentar la cantidad de niveles, ¿sí? O sea, al aumentar M, ¿cierto?, aumenta la capacidad de canal, como hemos visto, porque aumenta la velocidad de transmisión, ¿cierto? Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podemos aumentar? ¿Sí? ¿Cuál es el limitante? Bueno, y acá es donde vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este sería, ¿cierto?, la representación de la señal transmitida cuando, digamos, en
en QPSK, ¿cierto? Donde hemos visto que cada puntito de acá, esto es lo que llamamos el diagrama de constelación, y cada puntito en este caso representaba 2 bits, ¿sí? O un símbolo, y cada símbolo representaba 2 bits. Cuando el receptor recibe esa información modulada, lo que va a tratar es de determinar, ¿cierto? En qué, como decir, va a hacer una determinación del valor del fasor digamos, de ese punto de vista, y va a tener, para saber que un 1 tiene que saber, o va a saber, que está en el primer cuadrante, por ejemplo. Si es un 0,1 va a estar en el segundo cuadrante y así sucesivamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando la señal, recuerden, llega con ruido. Ese ruido es lo que se puede ver como un vector que se suma al vector de los datos. Y por lo tanto lo que hace es crear una zona de incertidumbre dentro, ¿cierto?, del área que tiene el receptor para determinar qué valor tienen los bits que se han transmitido, ¿sí? Porque tiene que determinar, acuérdense, la fase, ¿cierto? Entonces, si el ruido es muy grande, por ejemplo, si este es mi vector y el ruido fuese de este tamaño, entonces al sumar vectorialmente esto con esto, caería en esta área, y obviamente, ¿qué pasaría? Yo estoy mandando un 1,1, pero debido al ruido, ¿cierto? O el receptor en realidad va a detectar un 1,0. ¿Sí? O sea, ¿qué pasó? Bueno, se produjo claramente un error, ¿cierto? Ahora fíjense que mi zona digamos, de riesgo de cometer errores es bastante grande. Pero ¿qué pasa? Si yo aumento la cantidad de niveles ahora, con esto quiero aumentar la velocidad de transmisión, entonces, como ven ahora el diagrama de constelación, por ejemplo, de un 16 QM, las zonas digamos, de delimitación de los símbolos ahora son mucho más chiquitas. Entonces, con menores cantidades de ruido ahora, ¿cierto? Puede hacer ahora que este sería, digamos, el límite, por así decir, de ruido tolerable. Si yo paso este límite, ¿cierto? Entonces ya me estoy pasando a algunos de las áreas, digamos, de decisión de los símbolos que están adyacentes, y eso me va a producir en consecuencia que el receptor decodifique la información modulada mal, digamos, o sea, que se produzca un error. Y obviamente, el error que se está produciendo acá, o el error los valores de ruido que van a producir un error van a ser menores que los valores que tengo acá, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir entonces? Con medida que aumento la cantidad de niveles, los puntos en un diagrama de constelación van a estar cada vez más juntos, y eso me va a implicar que menores niveles de ruido van a producir errores, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo en última instancia? Que la limitante, entonces, digamos, de la velocidad de transmisión es la capacidad de canal, que en este caso está ligada con ¿qué? No con el ancho de banda, sino con la relación señal-ruido. Entonces, fíjense, acá tengo una modulación 64 QAM, ¿sí? Donde, como ven, acá tengo 4 puntitos en cada cuadrante, y acá tengo 16 puntitos en cada cuadrante, ¿cierto? Entonces, es mucho menor la tolerancia al ruido a medida que aumentó la cantidad de niveles, ¿sí? Bueno, muy bien. La eficiencia espectral, una última cosita. La eficiencia espectral es, ¿por qué es importante este parámetro? La eficiencia espectral es a ver, ¿cuánto de bien, ¿cierto? O sea, ¿qué tan bien utilizamos nuestro canal de transmisión, o el ancho de banda de nuestro canal de transmisión, para transmitir información? Entonces, justamente la eficiencia espectral se define como la razón entre la velocidad de transmisión medida en bits por segundo y el ancho de banda del canal medido en hertz, ¿sí? Y esto nos da una idea de cuántos hertz de ancho de banda necesito para transmitir una cierta cantidad de bits por segundo. Esa es la idea. Y se puede demostrar que idealmente es igual al logaritmo en base 2 de m, donde m es la cantidad de niveles, que por otro lado sabemos que es igual a n, que es la cantidad de bits por símbolos, ¿sí? Entonces, la velocidad o la eficiencia espectral va a estar dada por esta magnitud, por esta fórmula, digamos, ¿no? En este caso hay que leer bien la fórmula. El tema es, hay que leer bien la fórmula. R son los bits por segundo que se van a transmitir, y B es el ancho de banda, ojo acá, de nulo a nulo.
¿sí? O sea, es el ancho de banda que va a utilizar la señal modulada, ¿sí? De nulo a nulo. Y por lo tanto, va a depender del tipo de modulación, ¿cierto? Que está vinculada con la cantidad de niveles que vamos a utilizar. ¿Mm? Y en este caso, ese ancho de banda B, que es el ancho de banda de nulo a nulo, no es el ancho de banda de, digamos, de señal de banda base, ¿sí? Es el ancho de banda de la señal de nulo a nulo, suponiendo que el ancho de banda de la señal de banda base es el ancho de banda de Nyquist, que recuerden es igual a R sobre 2, o sea, la velocidad de señalización sobre 2. Para ese caso, y únicamente en ese caso, esta fórmula es tal cual se las presento. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esta fórmula? Esta fórmula me sirve si yo sé qué sistema de modulación estoy utilizando, es decir, qué cantidad de niveles estoy usando, ¿sí? Puedo saber M o puedo saber N. Entonces, si yo sé M y N, puedo determinar cuál es el ancho de banda que voy a necesitar o que va a necesitar la señal modulada si yo quiero transmitir R, o sea, si yo quiero transmitir información a una cierta velocidad de transmisión, ¿sí? O, dicho de otra manera, si tengo un ancho de banda X para señal modulada, estoy utilizando, conozco o puedo determinar qué método de modulación requiero para transmitir a determinada velocidad. O sea, es una fórmula que me va a permitir calcular algunos de esos parámetros, RB, o sea, R, velocidad de transmisión, B, ancho de banda, o M o N, ¿cierto? Conociendo dos de ellos, puedo determinar alguno de los otros. ¿Sí? O sea, eso puedo utilizar, por ejemplo, para resolver algún ejercicio en el práctico, ¿cierto? Que me permite, dado dos de esos elementos, poder determinar el otro. Bueno. Esta es una tabla de eficiencias espectrales, precisamente, ¿sí? Que tiene que ver con la tabla que yo les presenté, ¿sí? Con la tabla que yo les presenté anteriormente de anchos de banda. ¿Sí? Bueno, finalmente, como les decíamos, la capacidad de cambio está limitada por el ruido. Acá les dejé un pequeño cálculo que establece por qué el límite para los modems telefónicos analógicos que no utilizan distintos los B90, que utilizan la parte digitalizada, está en el orden de los 33.600 bits por segundo, que tiene que ver precisamente con los valores típicos del canal telefónico, que son ancho de banda de 3 kHz y una relación señal-ruido de aproximadamente 40 decibeles. Entonces, si ustedes ponen esos valores que son típicos de un canal telefónico en la fórmula de capacidad de Shannon, me da que la capacidad de canal teórica máxima es de 39.840 bits por segundo, que es lo que utilizan los modems telefónicos que se llaman B34, que tienen, en condiciones de eficiencia óptima, llegan a los 33.600 bits por segundo. Bueno, y la última de las gráficas que les estoy presentando es, en este caso, ¿qué es lo que tengo acá? La relación señal-ruido, relación de señal, que sería la señal, que es la potencia de la señal a la potencia del ruido, en decibeles, y de este lado tenemos lo que se llama la tasa de error binario, o bit error rate, ¿sí? Entonces, y acá, estas curvas que se llaman waterfall, por la forma que tienen, ¿cierto? Nos dan una relación entre estos dos valores para los distintos sistemas de modulación, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, necesito lograr una determinada tasa de error, o sea, por ejemplo, esto se le haría como, por ejemplo, 10 a la menos 6 sería un error en 1.000.000 de bits. Entonces, si yo quiero lograr una tasa de error de 10 a la menos 6 en BPSK, entonces entro a esta curva y me va a decir que yo necesito una relación señal-ruido de aproximadamente, acá, bueno, no sé, supongamos 12, ¿sí? En cambio, para este mismo valor, si yo utilizo 16 QAM, fíjense, necesito una relación señal-ruido mucho mayor, ¿sí? Esto está en consonancia con lo que hablamos de las zonas de decisión que tenían los receptores en cuanto a cuán cerquita estaban los puntos, ¿cierto? En el diagrama de constelación que representaban los símbolos transmitidos por cada sistema de modulación. Bueno, eso es todo por hoy, y en la próxima entrega, digamos, estas son
estos monólogos, perdónenme, vamos a ver lo que es modulación analógica. Es decir, ahora, en vez de la señal de datos ser discreta, va a ser una señal analógica. Entonces vamos a tener una señal analógica que entra y una señal analógica que sale. Buenas tardes y hasta la próxima.